Bien, en este canal de Unidad Hispanista hemos hecho el análisis del por qué la crisis de la hispanidad, por qué su descomposición, cómo se hizo, qué pasó hace 200 años cuando se produjo esa liquidación de los virreinatos y la entronización dentro del espacio de Hispanoamérica, América del Sur, pues una multiplicidad de países sin capacidad de subsistencia por sí solos, como se ha ido demostrando hasta ahora. Es decir, dentro de este marco de multipolar, donde los grandes se comen a los chicos, pues esos países no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir por sí solos. Tienen que asociarse y tienen que formar un espacio común, que es lo que abogamos en Unidad Hispanista conjuntamente con España, en lugar de seguir el proceso de descomposición de España que se está produciendo ya como si fuera la última fase de aquel desarrollo generado desde el siglo a finales del siglo XVIII. Hoy vamos a abordar, superado esa primera fase de análisis de la crisis de la hispanidad según la fuente de Ramiro de Maeztu, hoy vamos a abordar otro capítulo, otra serie referido a Claudio Sánchez Albornoz y su visión de España. Si el problema sustancial de hoy en España es la descomposición a través de unos nacionalismos exacerbados que tratan de romper España bajo signos y símbolos absolutamente falseados de la historia de España y unos mitos y leyendas que no tienen ningún sentido y que además pues es un adormecimiento de la población para que siga esa estela bueno, pues, como el flautista de Hamelin que tocando la flauta se llevaba a las ratas detrás de sí. Bueno, no voy a comparar a la población española con ratas, pero desde luego se le trata como a ganado, se le adoctrina, se le adormece, se le come el cerebro, se le modifica su cosmovisión, su antropología, su legado, su tradición. Bueno, porque una persona que pierde sus raíces pierde su sentido del ser y por tanto es perfectamente manipulable y orientable hacia unos fines que están desarrollados desde instancias, la mayor parte de las veces ajenas a nuestro propio territorio nacional. Y ese territorio nacional ha perdido la soberanía y por tanto esas esferas de poder internacional son las que deciden nuestro futuro. Hemos perdido la capacidad del ser y también del decidir. Y Claudio Sánchez Albornoz nos desarrolla, bueno, claves que queremos hoy, desde hoy, destacar. Y hoy vamos a abordar el tema de Baskonia. La madre, o mejor dicho, la abuela de España, según Claudio Sánchez Albornoz, según la lectura que voy a hacer ahora, a partir de ahora. Sánchez Albornoz hace un desarrollo histórico. Recordemos que Sánchez Albornoz fue presidente del gobierno de la Segunda República en el exilio, en Buenos Aires, y que por tanto no era una persona precisamente pues, adicta al régimen de Franco, más bien lo que era opuesto y esperó a que cayera o que estuviera en la fase final ese régimen para venir a España, es decir, que no es sospechoso de nada. Era un medievalista de primera línea. Yo diría que es el mejor medievalista que ha habido en España en los últimos tiempos, seguido de su discípulo Valladolidano, que sigue su estela. Sánchez Albornoz, referente a Baskonia, la Baskonia que Cruzberg, caído el planteamiento del racismo tras la Segunda Guerra Mundial, de la raza, pues tenía que inventar algo que posibilitara el desmembramiento de lo que hoy se llama Euskadi y no había otra posibilidad que la lengua. Y puso como excusa la lengua como vehículo, pilar o origen del desarrollo de la nación vasca. Decía Sánchez Albornoz, arqueológicamente nada distinguió a Baskonia
empleó propiamente esta palabra con la amplitud inexacta con que hoy se usa por los vascos del resto de España. En el Paleolítico superior conoció la cultura franco-cantábrica y en el Epipaleolítico las culturas asiliense y asturiaciense. Hasta ella penetró en el Neolítico la hispano-mauritana o de las cuevas, es decir, la llamada Vasconia no tenía ninguna diferenciación respecto al desarrollo paleolítico y post-paleolítico, neolítico, con respecto a otras regiones de España, dicho de otra manera. Hasta ella, hacia Vasconia, penetró en el Neolítico la hispano-mauritana o de las cuevas. En ella convergieron la cultura megalítica llegada a España de Oriente y de África y propagada por la costa atlántica y septentrional rumbo a los Pirineos de Occidente. La del vaso campaniforme, recreada en Andalucía al contacto de los hispanos con los inmigrantes asiáticos y extendida radialmente a toda España desde la central meseta inferior y la cultura almeriense media que subió por la costa levantina y por el Ebro. Insisto, leo esto, que es un poquito complicado, ¿no?, para las personas no familiarizadas con la historia antigua, la prehistoria más bien, que nos viene a decir que la Vasconia en sus orígenes no se diferenció nada al resto de España. Los hallazgos arqueológicos realizados en el País Vasco y en Navarra, véanse en el libro de Barandi, eran comparados con los que se han realizado y siguen realizándose en el resto de España, no dejan lugar a dudas sobre tal realidad. Los prehistoriadores no me dejarán mentir. Claro está que a la depresión vasca llegaban antes y con más intensidad las culturas y los pueblos procedentes de Cantabria y a Navarra los pueblos y las culturas del centro y del Ebro. O sea que había dos Vasconias, la de Oriente, la de Navarra y Aragón, y la de la actual de Euskadi, llamada Euskadi y, mejor dicho, Vascongadas. Y algunos de los primeros, la civilización franco-cantábrica, la ciliense y la asturiense, no pasaron a tierras navarras y algunos de los segundos, la cultura de las cuevas, no penetraron en la depresión vasca. Esa diferenciación se paró ya en la fecha remotísima a los auténticos vascones, aragoneses de Occidente y navarros, de las gentes de la costa, bárdulos, caristios y otrigones. Es decir, que aquí estuvieron pueblos celtas, pueblos cántabros, celtas, que eran los otrigones, vascones y bárdulos, en lo que hoy es el País Vasco, mal llamado País Vascongadas. Bien, es decir, pasamos de esta primera valoración a este análisis. Tuve a bárdulos, caristios y autrigones, es decir, a los vascos de hoy, por miembros de la gran familia cántabra, al estudiar las tribus que habitaron en el solar geográfico del Reino de Asturias en la época romana. Los diferencian de los vascones, los geógrafos, la arqueología y la historia. Un texto de César establece la vecindad de Cantabria y Aquitania. Estrabón extendió aquella hasta Vasconia y el Pirineo, y destacó la semejanza de costumbres de todas las gentes cantábricas que habitaban en la zona del Pirineo y Vasconia, y los romanos distinguieron con nitidez a los vascones de los bárdulos y los caristios, incluyendo los primeros con los otros pueblos del Ebro. Es decir, los vascones estaban relacionados con los íberos. Ebro viene de la palabra ibero, Ebro. Estaban relacionados con los íberos, mientras que los bárdulos, caristios y autrigones, es decir, lo que hoy es el País Vasco, llamado así Euskadi, se relacionaban con los cántabros. Sus pueblos prehispanos eran cántabros. Bien. Luego viene a destacar que tras el aporte íbero, el celta, el pueblo vascón,
recibía las mismas transfusiones sanguíneas y culturales y padecía o gozaba de las mismas simbiosis o antibiosis que los otros pueblos hispanos. Es decir, no había diferenciación. Los vascos continuaban la gran navegación de la historia dentro de la nave española. Y así siguieron en la etapa inmediata de ese multisecular crucero histórico cuando los romanos pusieron pies en España. Que me perdone Mendizábal si me parece invención peregrina de su ingenio el pacto vasco-navarro contra los celtíberos, pacto que carece de toda apoyatura histórica y que absolutamente nada justifica. Sempronio Graco firmó con los vascones y con los celtíberos acuerdos parejos cuando Roma entró por primera vez en contacto con ellos, con los vascones, antes de iniciar su sojuzgamiento, y los romanos ganaron luego Vasconia sin gran lucha, la Vasconia abierta del sur, claro está. Y enseguida comenzó su romanización. El vasco vuelve a acusar la nueva inundación de modo evidente, pero el ímpetu vital y la totudez vascona lograron conservar otra vez la maravilla de su lengua neolítica en las asperezas de sus sierras, en el Saltus Vasconum, es decir, los vascongados de verdad estaban en las cumbres, no en los valles. Y ahí resistieron, de alguna forma, a las impregnaciones de las culturas invasoras, por decirlo así. Pero lo que viene a decir todo esto, y yo lo resalto, es que no había en estos orígenes nada que ver con lo que dicen los nacionalistas, como pueblo diferenciado, con sus esencialismos racistas o genéticos, como decía Arzallus, con el RH negativo y cosas por el estilo. El RH negativo también tienen los bereberes y por tanto los íberos que nos invadieron. Entonces, eso viene a decir que de pueblo diferenciado fuera de España, nada. Es bueno decir esto, y en otro día desarrollaremos el tema catalán, porque fácilmente se desmonta toda la parafernalia ideológica y todo el trasunto, pues vamos a decir así, histórico-cultural, que nos plantean los nacionalistas. Y claro, desmontar esto es importante, la batalla cultural es fundamental, porque estos han servido a los intereses anglos como los criollos, al desarrollar las independencias en América, también servían a los ingleses. ¡Qué casualidad! Es decir, se vuelve a repetir la misma historia de la descomposición de la hispanidad en España a día de hoy. Y hasta el día de hoy, en estos 40 últimos años. Bueno, por no hablar de más, con el tema ETA y todo esto. Bien, dice más. Debemos sacar a Baroja páginas excelentes sobre la extensión y la profundidad de la romanización en Vasconia. Alcanzó un área mucho mayor de lo que solía pensarse y una intensidad tal que, según el mismo autor demuestra, los vascones, aunque parezca inverosímil, se convirtieron en agentes de la romanización. Qué curioso, ¿no? ¿Dónde? En la depresión vasca, es decir, no en el Altus, sino en los valles, que era lo que colonizaban los romanos. Curioso fenómeno, a un tiempo llevaron a ella su propia herencia temperamental y con ella algunas reliquias de su iberismo remoto y de su reciente romanización. Cualesquiera que fueran sus causas, la exaltación de la potencia histórica de Vasconia a partir del siglo V es indudable. Y lo son sus desbordes energéticos de tipo expansivo. Los he señalado 2 veces. Traté de la invasión vascona de Aquitania hace 20 años al examinar los cambios sufridos por el ejército ultrapirineico en los albores del feudalismo. Y hace poco he estudiado la entrada de los vascones en la depresión vasca al examinar los orígenes del nombre de Castilla. Eso nos cuenta nuestro buen medievalista Sánchez Albornoz. Creo haber probado que coincidió con esa etapa explosiva de un hasta entonces insospechable dinamismo vascón. Caro Baroja reconoce como hecho histórico la vasconización de la toponimia del solar de los bárdulos y caristios, es decir, de las provincias vascongadas, y asegura tal vasconización.
Señala además que los vascones introdujeron en ellas muchos nombres con terminación en ain, por ejemplo, Andoain, y hay muchos más, en Álava, que cree resultado de la romanización de Vasconia, y otros topónimos alusivos a la organización urbana y a estilos de vida que esa romanización hizo conocer a los vascones. Bien, y pasa a otro tema. La entrada de los vascones en tierras de bárdulos y caristios acaeció, no vacilo en afirmarlo, durante el periodo de anarquía que siguió la caída del poder romano en España. Los geógrafos e historiadores griegos y romanos y el mismo cronista español del siglo V, Idacio, interpusieron a caristios y bárdulos entre cántabros y vascones, y así sucesivamente. Por tanto, insiste en el hecho de que los vascones vasconizaron. Es decir, las provincias vascongadas, que es como se deberían llamar, llamadas malamente o manipuladoramente por los nacionalistas Euskadi o Euskal Herria, fueron invadidas. Eso es bueno, malo, regular, pero es así. Historiográficamente es así. Dice, he estudiado con detención el tema. Los contactos entre musulmanes y vascones empezaron en los mismos días de la invasión de España. Muza cruzó el solar de Vasconia al subir Ebro arriba en su última campaña del 714. Antes del 718 los invasores ocuparon Pamplona. La primitiva tierra de los vascos siguió la misma suerte que las otras tierras peninsulares en aquella hora triste en que los islamitas conquistaron nuestra patria común. Otra vez se afirmó la comunidad de destinos de todos los hispanos. Invasión musulmana. No cambió nada, no hay nada distinto. No resistieron a los musulmanes, al contrario. En la Vasconia original, la de Navarra, colaboraron con ellos. E incluso crearon lazos de sangre con ellos. Los aristas, concretamente. No así la parte occidental, el actual País Vasco, que estaba ligada, luego, después de invadirse, estaba ligada más al reino Astur, de Asturias, y a la reconquista y a la repoblación y a las presuras a medida que avanzaban en su conquista de tierras ocupadas por los musulmanes. De ahí nació el condado de Fernando González, por tanto, de ahí nació Castilla, y por tanto, los alaveses, que eran parte del condado de Fernando González, también fueron los reconquistadores de la España musulmana, también participaron. Y también participaron, por cierto, en la configuración de un nuevo idioma, un nuevo romance latino, que era el castellano, la lengua que hoy hablan más de 600 millones de habitantes en el mundo, cuando menos toda la antigua hispanidad, que tenemos que reconquistar, por cierto, también. Bien, dicho esto, pasa a decir lo siguiente. Las tierras vascongadas en el siglo V, los vascos actuales, continuaron integrando, por tanto, el embrión de España bajo el gobierno del monarca de Oviedo. Y cabe deducir que colaboraron a las empresas comunes con lealtad y con entusiasmo. De la ausencia de todo movimiento secesionista vasco contra el rey Casto durante el medio siglo que reinó en Asturias. Ausencia de todo movimiento secesionista vasco contra el rey de Asturias. Es decir, se integraron perfectamente. Nos van a contar penas como que los vascos resistieron a los romanos y los vencieron y cosas así. Eso he visto en una revista Kirikili que se repartía en Vizcaya por las escuelas, que los vascos lograron parar a los romanos y no sé qué, en fin. No tienen vergüenza. Bien. Los dos pueblos de habla vasca siguieron separados. Los vascos de hoy continuaron unidos a los otros pueblos cristianos regidos desde Oviedo y enseguida desde León, la nueva sede regia.
Durante muchas décadas, alaveses y vizcaínos resistieron, unidos a los castellanos, los ataques de los últimos cachorros de los Banu Muza. Los vascos contribuyeron con sus hombres y su espíritu al nacimiento de Castilla, y del condado de Castilla formaron parte esencial durante el siglo X. ¿Está claro? Señores nacionalistas vascos, no manipulen más, por favor. No sigan manipulando, no sigan adoctrinando a la población, no sigan diciéndoles mentiras. Los documentos acreditan la importancia de la aportación vasca a la colonización de las nuevas tierras castellanas y atestiguan la extensión de la autoridad condal de Fernando González y de sus sucesores hasta muy dentro de la tierra éuskara. Integró esta, por tanto, la nueva comunidad histórica llamada a los altos destinos y dio con ella sus primeros pasos en la historia. Solo a finales del siglo X Navarra se anexionó una parte de Álava y solo en 1029, tras la crisis de la dinastía condal castellana, Sancho III el Mayor incorporó a su reino la nueva Vasconia, la Euskadi de hoy. Eso decía Sánchez Albornoz. Y la Castilla de antaño, que así siguieron juntas su declinación hacia Pamplona. Castilla se separó de Navarra en 1035 y fue despaciosamente recuperando sus fronteras primitivas. En 1076, a la muerte de Sancho el de Peñalén, Vizcaya volvió al redil castellano y con la primitiva Castilla fue unida otra vez a Navarra por Alfonso I el Batallador. Pero después de la muerte de este rey formó siempre parte de la corona de Castilla. No solo así, sino que fue, como dice Sánchez de Albornoz, la abuela de España, la abuela de Castilla, por tanto. A finales del siglo XII se incorporaron también a Castilla, Álava y Guipúzcoa, la última voluntariamente, y desde entonces el País Vasco, del cual solo dos porciones habían vivido menos de 2 siglos unidas a Navarra. Vivió hasta hoy la historia de Castilla, y con Castilla la historia de España. Cierto que las poblaciones de la costa vasca firmaron a veces pactos con potencias marítimas del Atlántico. No, es la primera vez desde tiempos de Sabinorana, hubo otras defecciones. Pero otro tanto hicieron las ciudades marítimas castellanas también, castellanas también. Juntos, castellanos y vizcaínos integraron una nación en Brujas y tuvieron la misma capilla hasta que se pelearon por cuestiones de preeminencia. El patriotismo español de los vascos se hizo notorio cuantas veces corrió peligro su unión con Castilla. Reacciones unitariamente contra el acuerdo de Pedro I y el Príncipe Negro, por el cual el rey Cruel cedía a Inglaterra el País Vasco. No es la última vez, parece ser. Como compensación de la ayuda de las huestes inglesas contra su hermano Enrique II. Durante las frustradas negociaciones entre Enrique IV y Luis XI, en torno al matrimonio de la Ventraneja y el duque de Guillena, cuando el impotente rey de Castilla, es decir, Enrique II, estaba pronto a ceder el litoral vascongados, ¿cuántas veces han tenido ganas de entregárselo a Inglaterra, verdad? ¿Seguimos hoy en la misma tesitura, señor Urkullu? Los vascos volvieron a alzarse contra su apartamento de la corona castellana. Fueron luego entusiastas partidarios de Isabel y Fernando, los vascos, en los comienzos de su reinado, porque los veían como salvadores. Decían, estos nos van a vender por un pellejo de vino. Y defendieron heroicamente la frontera española contra Francia, los vascones. Ahí está Fuenterrabía, hoy llamada Hondarribia. Hondarribia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué tratáis de esconder la historia, señores nacionalistas? A principios del siglo XVI se sentían tan unidos a Castilla que, según Zurita cuenta, en 1506 solicitaron su incorporación a las Cortes castellanas y no entraron en ellas porque el espíritu caballeresco de los procuradores entendía estúpidamente la asistencia a aquellas como un privilegio y no querían compartirlo con nadie. Y porque el rey católico no tuvo gusto
ningún rey lo ha tenido jamás, en fortalecer con elementos populares a las asambleas políticas del reino. El canciller Ayala había escrito, entre comillas, los vizcaínos son homes a sus voluntades e quieren ser muy libres e muy bien tratados. Y desde el siglo XII hasta el siglo XIX no solo han alzado una sola pretensión secesionista, se han sentido muchas veces sacudidos por un entusiasta fervor español. Será tan difícil negar estos hechos como es fácil comprobarlos a cualquiera. Menos hoy, parece ser. Estamos aletargados mentalmente. El País Vasco ha escrito páginas brillantes de la historia española, como las otras comunidades históricas que integran España. Los vascos han hecho maravillas como españoles y conforme a la contextura temperamental hispana. Sus magnas figuras históricas no han pensado, ni han escrito, ni han obrado como vascos. Todo lo que han hecho de grande y de universal ha sido dentro de la órbita vital y cultural de España. Desde Elcano, Francisco de Vitoria, San Ignacio, Legazpi, Unamuno, Zuloaga, Baroja, cuantos vascos famosos pueden señalarse han sido españoles ante todo y por encima de todo, y como españoles han colaborado en las grandes aventuras culturales de Europa. España les debe al País Vasco, pero sin España ninguno de estos nombres figuraría hoy en los anales de Occidente, y hasta el mismo nombre de Vasconia sería una sombra sin vida perdurable. Gracias a no haber vivido una pura vida aldeana y marinera entre el mar y los montes, haber sido preciadísimas y preciosísimas porciones de España y del pueblo español, Vasconia y los vascos han ocupado y ocupan aún un puesto al sol de la historia. Eso decía, pues allí por los años 60, o creo yo más o menos, era este libro. El país, ¿cómo era? Vasconia y Navarra. Dentro de Castilla primero y de España después los vascos, para decir mejor los vizcaínos, los guipuzcoanos y los alaveses separadamente, han logrado regirse a sí mismos durante más siglos que las otras comunidades históricas hispanas. Maravilloso privilegio. Lo minúsculo de su solar geográfico resulta interés a cualquier intervención autoritaria de los reyes, y su situación en uno de los puntos de fricción de España con Francia obligaba a los príncipes a mimar a los vascos. Solo así se explica que lograron salvaguardar su vida autónoma cuando habían perdido la suya. Primero, los grandes concejos y los grandes señoríos dentro de los reinos españoles, incluso estos mismos más tarde. Pero ¿quién se atreverá a ver en tal perduración la base histórica de una auténtica singularidad nacional? Se preguntaba Claudio Sánchez de Albornoz. El presidente del gobierno de la Segunda República en el exilio decía esto. Está claro, señores separatistas, que queréis romper España a las órdenes del globalismo, de la Agenda 2030 y del nuevo orden mundial. ¿Lo tienen claro ya? Secuaces, esbirros, mercenarios, de los que quieren romper España para colonizarla y hacerse con sus propiedades. Y romper el derecho de decisión, no de Euskal Herria, no, el del conjunto de los españoles. Seguimos. La fidelidad de los vascos a su tradicional estilo de vida tampoco ha sido dispar de lo que han guardado al suyo Galicia, Asturias, Castilla, Andalucía, por ejemplo. La única causa de diferenciación entre los vascos y los otros españoles estriba en la perduración, en una zona cada vez más reducida de Vasconia, de la vieja lengua éuskara, que Dios conserve por los siglos de los siglos. Es decir, ni la raza, ni la historia, ni la contextura temperamental, ni el amor al ayer separan a los vascos de los otros hermanos de España. Los distingue de ellos solamente la supervivencia entre los vascos de un habla que en el extremo límite de la Hoya y de los montes vascones ha resistido el avance, allí particularmente despacioso, de la romanización. La perduración no interrumpió
este proceso y va haciéndola retroceder poco a poco, de continuo, hacia los Pirineos. El éuskaro no es, por tanto, el habla de todos los vascos. Muchos de ellos no la entienden hace tiempo. Yo mismo, toda mi familia alavesa y yo, 4 apellidos de aquí. El que hoy llamamos español es tan legítimo patrimonio de los habitantes de Euskadi como de los hijos de Castilla. Muchos vascos comenzaron a hablarlo tan temprano como los primitivos castellanos, mucho antes que los castellanos del Duero hacia el sur. Valpuesta, las primeras palabras encontradas en romance castellano, por Saturnino Ruiz de Luzaga. Y es notorio que en él se escribieron las más viejas leyes constitucionales de los vascos, sus fueros. Más aunque así no fuera, nunca el éuskaro separaría a los vascos de los españoles, porque no es una lengua más en la península. Es una lengua hablada en la remotísima España neolítica. No obstante, su inundación por lo céltico, lo latino y lo castellano, al escucharlo, oímos aún como un eco de las voces milenarias de nuestros abuelos, de la Edad de Piedra, prodigio increíble si no fuera cierto, pero es la misma lengua o es hermana de la que hablaron los pueblos cántabro y pirenaicos y varios otros viejos pueblos de España, y está íntimamente emparentada con la que empleaban los íberos levantinos hasta antes de su romanización, o está inundada y saturada de iberismos. Gurruchaga acaba de aceptar esta vinculación. Es, por tanto, el habla de una gran parte de los españoles primitivos y no puede, por ello, constituir base segura de una segura distinción nacional frente a España. Insistía. Y escuchen este último párrafo. Sé que este Parlamento es muy extenso, pero tiene tanta sustancia que merece la pena aburrir a ustedes con este Parlamento, porque esto es esencial para saber que los vascos somos españoles y que los catalanes, momento habrá de hablar de ellos, también lo son, y que las falacias que están diseminando por las mentes infantiles son burdo adoctrinamiento. Pero el adoctrinamiento se puede hacer con elementos veraces. Es que en este caso es una manipulación fantasiosa, absolutamente inventada, que no tiene relación ninguna con la realidad histórica ni cultural. Y acaba de esta manera. Sánchez Albornoz. Vasconia o la España sin romanizar. Sí, y además la abuela de España. Como dije al principio de estas páginas, a través de Castilla, a cuya generación contribuyeron, los vascones han proyectado su espíritu y su temperamento hacia España y hacia todos los pueblos hispanos. Y por eso España y lo español pueden ser pensados desde el país vasco. Está claro. No pueden ser las vascongadas ajenas a España, porque eso es contra natura. Es contra natura. Los vascos, antiguos caristios, como yo, antes de la romanización, fueron españoles de pata negra. ¿Está claro? Seguimos. He aquí por qué Vasconia, o la España sin romanizar, es la abuela de la España actual. La abuela gruñona, que no se reconoce en su nieta ni reniega de ella. La abuela que sueña grandezas de tiempos pasados y que repite gestos y dichos de entonces. Jaun goikoa eta legi zaharra. Dios y fueros. Es un lema digno de labios medievales. La abuela tozuda que quisiera vivir como antaño. El sentido particularista de los vascos es de pura estirpe hispana. La abuela que todos comprendemos y amamos con filial devoción, a la que es prudente dejar vivir a su agrado dentro de la patria común española. También su hija Castilla gustó en tiempos de vivir libremente. La abuela que guarda todavía recuerdos de nuestro más remoto ayer, de un ayer muchas veces milenario, cuyas raíces se hunden en la primigenia tierra de España.
Esta exposición que hago ante ustedes lo hago para reivindicar la veracidad, la autenticidad, la historicidad no manipulada. Y cojo a Claudio Sánchez Albornoz como referente, porque Claudio Sánchez Albornoz tenía una legitimación. Si es que el franquismo tuviera algo que, en fin, que contradecirlo como causa, ¿no? Y es que este hombre vivió todo su exilio hasta que Franco despejó el camino hacia la transición democrática. Este hombre se exilió. Este hombre dijo algo como lo siguiente: gracias que han ganado los enemigos de los míos, porque si hubieran ganado los míos, la que hubiéramos tenido que soportar. Ahí lo dejo.